por favor, sus cámaras, ya les expliqué que no prendan sus cámaras, les voy a avisar unas 2 veces, y si no, los derivo a una sala. Profe, yo no tengo la cámara todavía. Se pasan el oscuro. Por favor, prendan sus cámaras, o si no me escriben por interno WhatsApp, porque con razón, con motivo. ¿Sí, chicos? Y ahora sí. Listo, vamos a trabajar en nuestra clase de química. Bueno, creo que se ve el pizarrón. Yo soy el profesor Jorge Vergaray, ya, de química, y vamos a entonces a empezar ya nuestras clases, ¿correcto? Entonces, ahora la pregunta de rigor, como siempre, es, ¿se me escucha bien, por favor? Después una pregunta que siempre hago antes de empezar mi clase, y también ¿se me escucha bien? ¿Se ve bien? ¿Ok? Sí, profesor, se ve perfecto. Sí. Ya está. Amigos, la señal es buena. Sin embargo, hemos tenido problemas durante todo el día, problemas externos. Tú sabes que Santa Telefónica, Santo Movistar se cae a veces. Y ahí tengo en el celular, bueno, sabes que es el celular el que estoy acá proyectando. Entonces tengo como 3, 4 módems ahí para estar moviéndome ahí en el caso de que de tener una caída. Si no, me voy con este otro módem, con el otro, o los datos, ya la verdad que no sé, hay que piratearse hasta módem, ¿no? Como usted ya sabe. Así que ahí estamos, si se cae algo, amigos, al toque, no sé, un mensaje de texto, algo. En fin, como fuera, amigos, ya saben, me muevo acá y cambia. Bien, Jorge Vergaray es mi nombre y estoy aquí para servirles en este curso. Vamos a trabajar, jovencitos, en todo lo que se refiere a química, y para ello, entonces, necesitamos que usted, como es lógico, entonces, tenga digamos, ¿no? La certeza, tenga también la educación para poder escuchar bien la clase, se prenda sus cámaras, pueda usted, si es posible, anotar. Si no lo es, en todo caso, de repente, yo tomaré la captura de pantalla, usted también, o en este caso, mira, honestamente hablando, yo voy a tomar también unas fotos, ¿no es cierto? Ya, va a haber un momentito donde me voy a salir, será pues unos 5 segundos, tomo la foto y lo pongo otra vez la cámara, ¿no es cierto? Y así vamos a estar, ¿correcto? Para que entonces usted pueda tener, digamos, las diversas clases que tenemos aquí en nuestro curso. ¿Cuál es el horario de química? ¿Se han dado cuenta? Nos toca hoy día, lunes, en las 3 de la tarde. Luego nos toca, me parece que mañana, ¿no, amigos? Mañana a las 4, no, más, 5 me parece, ¿no? Ya creo que saliendo, si no me equivoco, ¿ya? De las 5 a las 6:30 o algo por ahí, ¿no? Ya, estaba en 6:30, 6:35, por ahí a veces me pasa un poquito. Ya, y luego me parece que tengo el miércoles a las 10, ¿ya? ¿Es correcto? A ver, conformen, señor notario o el... Sí, profe, sí. Está como usted dijo, sí. Perfecto, entonces estamos ahí. Entonces tenemos ahí nuestras, en redondeo, 4 horas y media, ¿ya? En teoría, en la práctica a veces son 5 horas, porque a veces nos pasamos, ¿ya? Pero el punto es, obviamente, por ustedes, ¿no? O sea, ¿qué es lo que buscamos? Buscamos de que usted pueda seguir entonces aprendiendo. Muy bien. Ahora, entonces la pregunta también sería así la siguiente, ya que estamos empezando, ¿no es cierto? Y hay varios que no han estado de repente la semana pasada, no sé, hay alguno que ha estado de repente o no ha estado la semana pasada en mi clase en la mañana, no lo sé. Pero hasta preguntar a todos, mejor la pregunta más bien sería la siguiente para todos. ¿Qué es química? ¿Qué es química, muchachos? A ver, ¿qué sería? Porque si vamos a estudiar química, hay que saber qué es la química. A ver. ¿Es la ciencia natural netamente experimental que estudia la materia? Ay, te de lo máximo, no hay nada que hacer, te de otro mundo. Es la ciencia experimental, así es, porque la base de todo este conocimiento lo cogemos allá, ¿no es cierto? Hay naturaleza, no está en un cuarto, acá, en un cubículo, no está en tu cerebro donde vas a sacar no, simplemente está ahí afuera. Entonces de ahí recogemos ese conocimiento, lo llevamos al laboratorio, volvemos a hacer experimentos como todo método científico y por supuesto sacamos conocimiento. Es obvio de que la química, bueno, dado las condiciones en las cuales se ha presentado, no es una ciencia muy antigua, no es como la física, no es como las matemáticas, ¿no? Que son milenarias. La química, en realidad, jovencitos, si lo tomamos como ciencia pura, como ciencia de verdad, el primer químico, el primer científico en química, data de 1600, 1700, ¿ya? En este caso, Robert Boyle, estamos hablando como científico en química.
¿correcto? Antes de ello estaban otros personajes, ¿no es cierto? A veces medio curiosos ellos, ¿no? Y cuyo laboratorio más parecía no sé, una cocina, o peor que una cocina, a veces malolientes esos lugares. ¿Cómo se llamaban estos señores? Ahí están por ahí diciendo, pero está preguntando Gianluca. A ver, eran los alquimistas. Así es, los alquimistas. Los que hacían una pseudoquímica, los que hacían ensayos químicos, y ellos son incluso los que a veces le han dado nombres a ciertas sustancias que hasta ahora utilizamos. Ácido muriático, por ejemplo, es un término derivado de ellos mismos. Y el ácido muriático, tú sabes que es fortísimo, ¿no es cierto? Es el ácido clorhídrico, el cual es una solución, es una mezcla, digamos, acuosa del gas HCl en agua. ¿Te das cuenta? Y es corrosiva, usted sabe muy bien, es muy fuerte. Como tal, entonces, ellos hicieron ensayos químicos, pero no dieron entonces el empuje científico como hoy conocemos. O sea, no había método científico, ¿correcto? El científico lo que hace es, una vez que descubre algo, tiene que divulgarlo. Lo divulga normalmente porque, por supuesto, a través de eso, entonces, todos mejoramos. Pero, ¿qué hacían los alquimistas? A ver, ¿saben ustedes cuál era la costumbre del alquimista? Descubría algo y ¿qué hacía con ese descubrimiento? ¿Lo publicaba? ¿Lo hacía famoso? ¿Alguien sabe? En vez de divulgarlo, lo escondía. ¿Y por qué lo escondía? Muchas veces ese esconder de esto era porque él buscaba algo adicional. Recuérdese que los alquimistas buscaban la piedra filosofal, ¿no es cierto? ¿Alguien sabe qué es la piedra filosofal? A ver, algunos que han visto Harry Potter, no sé, están pensando por ahí. La piedra filosofal, ¿qué cosa es? Volvía los metales pesados en oro. Ahí está, ¿no es cierto? Y además de eso, además de que cualquier cosa, si sea esto, se convierte en oro, ¿no es cierto? Ya, como tú dices, ¿no? De repente el carbón, el plomo se convierte en oro. También buscaban un brebaje, ¿no es cierto? A ver, ¿qué hacía qué? Según ellos, en su mente. A ver, ¿qué buscaban ellos? Les daba inmortalidad. Eso, muy bien, la vida eterna. Perfecto, amigo. Hace poquito estaba viendo un documental justo, ¿no? De unos alquimistas chinos, donde estos al emperador chino le prometen, vas a vivir para siempre, le dicen al emperador chino, que ya tenía como 49 años, y le dan píldoras, le dieron píldoras, pero ¿de qué? Para vivir eternamente. Píldoras de mercurio, píldoras de mercurio. ¿Te imaginas? ¿Sabes lo que es el mercurio? Amigos, ¿dónde han visto ustedes o saben que hay mercurio? ¿En dónde has observado el mercurio? ¿Termómetro? Termómetro. Termómetro. Excelente, pero te pregunto, ese metal, porque es un líquido curioso, ¿no? Es un líquido Y lavado de oro. Claro, pero pregunto, ¿el mercurio podemos ingerirlo? Habla, No, ¿podemos dar ingesta? es tóxico. No se puede, No, por porque ejemplo. es tóxico. Es muy tóxico, muy bien. Y los médicos, entre comillas, de este señor, los médicos brujos, qué sé yo, ya, de este emperador chino, antigüedad, lógico, entonces le dan eso, pues, ¿no? Y en vez de hacerlo vivir eternamente, lo mataron eternamente al pobre. Así que murió ahí nomás convulsionando y todo lo demás, ¿no es cierto? Porque eso es lo que hace el mercurio, terrible. Claro, hasta incluso el respirar el mercurio, los vapores de mercurio, hacen eso en el ser humano, al menos estamos hablando como tal. Como tú dijiste, tóxico. Pues. O sea, conocimientos como tal debemos de tener y parten de la experiencia. Por eso que los alquimistas, como te dice ahí, estamos comentando, no sé qué dice acá, los alquimistas, te digo, buscaban a veces estas cosas y escondían sus procesos, todo eso, ¿para qué? Porque decían, no, me va a robar, ¿qué cosa? Cuando yo encuentre la piedra filosofal, me va a robar lo que yo estoy tratando de buscar. No, y eso es lamentable, ¿no es cierto? Y eso no puede ser. Por eso que, jovencitos, de Robert Boyle, que ya publica, hizo su libro, ¿no? El químico escéptico, estamos hablando de 1670 aproximadamente, la cuestión es, a ver, por favor, atienden, la cuestión era de que ahora la química, como la física, la biología y demás disciplinas científicas, tienen que publicarse, ¿no es cierto? Por eso hoy, desde hace más, no sé, tal vez antes de la Segunda Guerra Mundial, existía y aún existe una institución en química que tiene una publicación, ¿no es cierto? Publicaciones, pero a nivel mundial. Es una institución, ¿no es cierto?, cuyas siglas es IUPAC, ¿correcto? IUPAC.
¿Ya? Yupa. ¿Qué significa yupa? ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien sabe? Porque hasta en colegio se dice, yupa. A ver. ¿Alguien se acuerda? ¿Qué significa yupa? Unión Internacional de Química Pura y International Aplicada. Union of Pure Food. Ajá. Unión Internacional de Química Pura y Aplicada. La UPAC es la que mundialmente, jovencitos, nos da informes de todos los científicos asociados a ella y demás comunidades científicas, y por supuesto divulgan este conocimiento en química. Y hoy por hoy, muchas reglas, Erika, que me está escuchando, ¿verdad? Muchas reglas, y no todas, de los nombres se basan en la UPAC. Se basan en la UPAC. Por ejemplo, a ver, vamos a hacer una prueba con ustedes. Vamos a una pruebita, ya que siempre me gusta aquí interactuar con ustedes. Si yo te preguntara el nombre del siguiente compuesto, ¿usted qué me diría? A ver, escribo acá, así. A ver, ajá, ahí está. Dióxido de carbono. ¿Cómo se dice? Dióxido de carbono. Dióxido de carbono. Dióxido de carbono. Excelente, dióxido de carbono. Ese término dióxido de carbono, ¿de dónde proviene? De acá, pues, de acá. De estos científicos, ¿no es cierto?, ligados a la yupa. Dióxido, ellos utilizan, ¿qué cosa? Prefijo numérico. Di significa 2. Dióxido, ¿no es cierto?, 2 oxígenos de carbono. ¿Te das cuenta? Entonces, eso que tú ya lo conoces, lo habla de manera muy sencilla, muy suelta, ya está instituido en la yupa. Así es. Así que, a pesar de la Guerra Fría, a pesar de que americanos y rusos no se van bien, ahí daban ahí el empuje a la yupa aún. Hasta ahora todavía, o sea, hasta ahora. Como tal, entonces, eso es importante, ¿no? La química como ciencia, entonces, es para todos, ¿correcto? Así es. Y el amigo que me ha mencionado que es la química, excelente, ¿no? Es la ciencia natural. Entonces, nuestro título justamente recoge eso, ¿ya? Entonces, vamos a ponerlo acá, una forma sencilla de título, ¿no es cierto? Para continuar luego con el tema que está alistado en nuestro libro. Porque la química, vamos a ponerlo así, química. Vamos a poner acá, la ciencia natural que estudia, a ver, por ahí, ahora vamos a darle más importancia a algo, que estudia a la, y ahí vienes tú. Ahora tú, te toca a ti decirme, ¿estudia qué? La materia. Excelente. Estudia a la materia. Ahí es donde entonces entras tú. Porque cuando hablas de materia, entonces estás hablando de algo fundamental para nosotros. ¿Correcto? En química, si hablamos de materia, tenemos que reconocer qué es materia, qué no es materia. Tenemos que reconocer propiedades, composición, estructuras, ¿no es cierto? Si hay cambios, ¿cómo son esos cambios? Bueno, cuando eso ya escapa del tema actual, por supuesto, se va a ver en todo el desarrollo del curso. Como fuera entonces, jovencitos, ¿qué es lo que buscaremos? Ahora, en el tema de hoy, en esta semana, vamos a ver todos los ámbitos teóricos de materia, que es un capítulo muy grande, inmenso, te soy sincero, pero que vamos a darle poco a poco, ¿no es cierto?, la parte teórica, y que eso, jovencito, es favorito en los exámenes. Es favorito, ¿ya? Así que, aunque parezca mentira, materia, nos viene en examen y tenemos que estar dominando, por favor, aún ya. ¿Correcto? Entonces, vamos a poner por acá, ya nuestro título por aquí, vamos a poner aquí materia. ¿Correcto? Vamos a poner por acá materia. No ahondo más en la parte de química porque ya nosotros, días atrás, hemos hablado un poco más sobre química, así que ahora más nos vamos a enfocarnos en lo que es materia. Escucho, ¿qué es materia para ti? A ver. Lo que está conformado Todo todo. lo que existe ocupa un lugar en el espacio. Todo lo que ocupa un lugar en el espacio. Muy bien. Todo lo que presenta masa y volumen. Es todo objeto material que ocupa un determinado Biología. lugar en el espacio, profesor. Así es. Mira, todas las palabras que ustedes han dicho están ok. Están ok. ¿Cuál vale más, cuál vale menos? No, todas. Todas las expresiones que ustedes me han dicho. Bueno, soy sincero, porque estoy leyendo aquí lo que han escrito. Entonces, vamos a reunir lo que has dicho, ¿ya? Vamos a condensarlo y vamos a buscar una diferencia con respecto a otras expresiones que a veces también se dan en otros términos. Es decir, en otras disciplinas. Porque acuérdate que hasta los mismos filósofos
Los mismos filósofos también hablan de materia. Dime tú, ¿los filósofos no hablan de una corriente llamada materialismo, por ejemplo? ¿Has escuchado o no? De repente, ¿no? No sé. ¿Han oído hablar de materialismo? ¿Sí? No. Es una corriente filosófica, por si acaso. ¿Correcto? Entonces, obviamente, ellos tienen su propia concepción, pero nosotros, como resulta lógico, vamos a enfocarnos en la parte científica que nos interesa respecto a materia. Así que, vamos. Materia. Anotamos acá. Materia sería cosa. Es toda realidad, ¿ya? Objetiva porque tiene que ver con los objetos, lógicamente, ¿cierto? No depende de sus sentidos. Es toda realidad, ¿ya? Vamos a poner acá, que nos rodea, y así ocupa un lugar. ¿En dónde? En el espacio. Pregunta, si ocupa un lugar en el espacio, entonces, ¿debe tener una posición o no? ¿Qué opinan ustedes? Si ocupa un lugar en el espacio. ¿Está? Sí. Debe tener un lugar en el espacio, debe tener una posición. Debe además, ¿no es cierto?, prestar algo más. Entonces, eso lo voy a poner acá. Y así ocupa un lugar en el espacio. Entonces, punto. Presenta, vamos a poner acá, presenta dos, vamos a ponerle características. Vamos a poner esta expresión. Dos características fundamentales. Esas no deben fallar para nuestro estudio de química. ¿Cuáles son esas características fundamentales? Son dos. A ver, 1 y 2. A ver, si me dices, por favor, te ayudaría, lo apreciaría. ¿Cuál es la primera? Ajá. Volumen, Ya, muy bien. Masa. Volumen. Masa. Masa. Entonces acá ponemos volumen. ¿Ya? Y aquí ponemos la masa. Perfecto. Cuando hablamos nosotros de masa, los amigos físicos, los que estudian las leyes de la existencia, ¿no? De las sustancias, o en todo caso de la materia en general, ¿ya? Por ejemplo, estudian la ley de la electricidad, ley de la gravedad, etcétera, etcétera, ¿cierto? Entonces, ellos saben que la masa es una cantidad de materia, y como es lógico, lo que está más cercano en física es la expresión conocida con el nombre de inercia. Inercia. Mientras que el volumen está más cerca de un término conocido con el término de extensión. ¿Ya? Extensión. ¿Correcto? A ver, ¿alguien en sala me puede decir qué es inercia? ¿Qué será inercia? ¿Alguna idea por ahí, por favor? Es la resistencia que pone el objeto a cambiar su estado de reposo en movimiento. Ajá. O sea, esa oposición natural, ¿no es cierto?, a ese cambio. Tú lo dijiste bien. ¿Al cambio de qué? ¿Al cambio de qué? De reposo en movimiento. Ajá. Al cambio respecto a sus, digamos, a sus condiciones iniciales, ¿no? De reposo o de movimiento. ¿Sí? Entonces, si una piedra, por ejemplo, escúchame, por favor, si una piedra está en tu camino, estás caminando, ¿no? Entonces, una piedrecita está en tu camino, entonces tú de repente en tu inocencia lo pateas, ¿no es cierto? Lo pateas y ya está. Es una piedra chiquita, ¿sí o no? ¿Ya? Entonces se movió rápido porque su masa es pequeña, ¿sí o no? Pero a ver, piensa si eso fuera no una piedra, sino una roca así grande, una roca tremenda, ¿ya? Una roca, a ver, una roca, vamos a poner de 100 kilos ya, 100 kilogramos, 100 kilogramos. A ver, patealo. A ver, patealo. ¿Va a rodar? No. No. Lo que va a rodar es tu zapato, tu pie, tú mismo, ¿no? ¿Ah? Imagínate. ¿Por qué? Porque la propia masa, el aumento, el incremento de esa masa, ¿no es cierto?, respecto a la otra que era pequeñita, ha hecho de que se forme una resistencia mayor a la oposición de su condición inicial de reposo a la de movimiento. Entonces, no se puede mover así, ¿cierto? Como tal. No se puede. Difícil. Se tendría que hacer efecto palanca, no sé, ¿no? Para recién desplazarse. En fin, la cuestión es, amigos, entonces, de que hay masa y hay volumen en la materia. No se vaya a olvidar, ¿ya? Entonces, repetimos, si hablamos nosotros de materia, entonces estamos hablando de todo aquello
que va a ocupar un lugar en el espacio y la materia presenta esas dos características fundamentales. Además de, por supuesto, otras cosas más que nosotros vamos a ir analizando poco a poco, ¿ya? Muy bien. Si hablamos de masa y si hablamos de volumen, entonces, pregunta a todos, ¿masa es igual que peso? A ver, ¿qué me dicen ustedes? Diferente. No es lo mismo. Diferente. Es diferente. Depende. A ver, esto de depende me preocupa. ¿Depende o no depende? ¿Cómo es eso? No. A ver. No, es No, profe. No, No, ¿no? diferente. ¿A qué No. llamaremos El masa concepto. y qué será peso, entonces? Masa, A ver. cantidad de materia. Masa la cantidad de materia. Masa es la cantidad de materia. Ya está. ¿Está bien dicho? Masa la cantidad de materia, ya lo dijimos. ¿Y peso? Fuerza de atracción. la fuerza. Ajá. Así es. Claro. Entonces lo escribo por acá. Vamos a por dónde pongo. Acá, mira. Entonces, como tal, definimos entonces, para este caso, si hablamos de masa, y acá hablamos de peso. ¿Correcto? Y también de pasadita hablemos de energía. ¿Por qué? Porque en toda situación donde existe la materia y hay cambios en la materia, entonces debe haber también algún agente energético involucrado, ¿no es cierto? Así que entonces vamos a hablar de esto brevemente como definición por acá y aquí y acá. Listo. Mientras tanto, amigos, ¿cuántos somos en sala? Por favor, no puedo ver ahorita. Si me pueden ayudar. ¿Cuántos somos en este momento? 70. 70. Ah, 70. bueno, 70. Bueno, vamos a estar los 70. Mañana a las 5 tenemos una cita conmigo, ¿no es cierto? Así que mañana los 70, bueno, más, ¿no? Ya tenemos que estar. Y ojo que empezamos con 70, acabamos los 70. Empezamos con 90, acabamos los 90. ¿Ah? Bueno, entonces, masa. ¿Me dijiste? Masa, profesor. ¿Cantidad de qué me dijiste? De materia se está en la Ah, excelente. Cantidad de materia, ¿no es cierto? Cantidad de materia de un cuerpo en general, ¿correcto? Profe, y si es un cuerpo... Listo, vamos a continuar. Entonces, vamos a ver ahora, si hablamos de peso, ¿qué me dijiste, por favor, querido amigo, sobre el peso? Es una fuerza de atracción. Fuerza de atracción. Es la fuerza de atracción. Es la fuerza de atracción, en este caso, que es la Tierra. ¿Ya? ¿Qué fuerza, profesor? Para ser más exacto, gravedad. ¿Ya? La fuerza es gravedad. ¿Correcto? Entonces, ahí tenemos a esta fuerza. ¿Ah? Muy bien. Si hablamos nosotros de fuerza, entonces acá nosotros tenemos que determinar otra unidad. ¿Cuál sería la unidad en ese caso? A ver, ¿qué unidad utilizamos? Newton. Allí. Newton. Muy bien, amigo. Entonces, la unidad del SI, estaríamos hablando de el Newton. ¿Correcto? El Newton. Muy bien. La energía. ¿Qué será la energía? A ver. ¿Qué será la energía? Cuando hablamos nosotros de energía, la energía, según en los conceptos físicos como tal, es la capacidad, vamos a poner acá, es la capacidad para realizar, ¿qué cosa? Es la capacidad que tienen los cuerpos, los objetos, las sustancias para realizar un trabajo. ¿Un trabajo? Así es, un trabajo. Y ese trabajo, por supuesto, conlleva un esfuerzo, ¿sí? Y conlleva, por supuesto, un cambio. Entonces, normalmente cuando asociamos esto en física, normalmente se asocia con un movimiento. En el campo químico, esto se va a asociar, además de movimiento de partículas, a que esto provocan un cambio en la estructura del material. ¿Correcto? Por eso que la energía asociada es fundamental. Y la energía asociada se refleja ¿dónde? Se refleja en los enlaces químicos, por ejemplo, ¿no? Ahí se refleja, ¿ya? Como tal, entonces, para realizar un trabajo. ¿En qué se mide la energía? ¿Cuál es la unidad? A ver. ¿Cuál es la unidad?
el joule. Muy bien. La unidad es el joule, ¿correcto? Ahí está. En efecto, entonces tenemos ahí ya nuestras unidades, tenemos ahí algunas definiciones como tal. ¿Qué es lo importante que todo estudiante debe saber de materia? Ya en esta media hora que tenemos casi de clase, que ya son 3:30, ¿no? Hemos empezado a las 3, ¿ah? Pues acá. Entonces, lo que tenemos ahora que saber es lo siguiente. Tenemos que saber la composición de la materia. Tenemos que saber, además de eso, los cambios que puede experimentar. ¿Correcto? Esos cambios se llamarían fenómenos. Además de eso también, además de fenómenos, además de la composición, ¿ya? ¿Qué otros aspectos? Bueno, de la composición podemos hablar incluso sobre cómo es de que algunas mezclas, porque de ellos se deriva, pueden entonces experimentar una separación. Se tiene que hablar de separación de mezclas, ¿correcto? Y los estados de la materia. Entonces, vamos a poner entonces ahora a continuación, empezamos por este lado, analizar. Vamos a propiedades. Propiedades de la materia. Propiedades de la materia. Ya está. Veamos propiedad de la materia. Cuando usted escucha la expresión propiedad, ¿qué cosa es una propiedad? ¿Qué es una propiedad? A ver. Es una característica. Es una cualidad, también se puede decir, ¿cierto? Propiedad, cualidad, característica, entre otras cosas. ¿Correcto? Entonces, si hablamos nosotros de propiedades de la materia, estamos hablando de todas las características que van a presentar entonces los materiales en general. Claro, ahí Berenice me está diciendo, ¿no? Algunas propiedades pueden ser intensivas. O sea, vamos a hablar entonces incluso de clasificación, pero respecto a las propiedades de la materia. Así que entonces, las propiedades de la materia, si son características, entonces habrá que clasificarlas a todas ellas de la siguiente manera. Primero, ¿no es cierto? Primero, las llamadas propiedades físicas, y las propiedades químicas, ¿ya? Repito, propiedades físicas y segundo, las propiedades químicas. A ver, ¿qué son propiedades físicas, por favor? A ver, ¿qué entendemos nosotros por propiedad física? Cambios en su aspecto. Ya. Sin alterar la composición de la materia. No altera la composición No hay Ya. cambio en la estructura de la interna. materia. Claro. La idea entonces es de que cuando hablamos de una propiedad, ¿no es cierto? Una propiedad. La estructura de un objeto. Cuando hablamos de una propiedad, entonces estamos hablando, vamos a poner acá, ¿no? Es toda propiedad que se describe. ¿Cómo se describe? Se describe sin necesidad, como tú has dicho, ¿no es cierto? ¿De qué? Sin necesidad de alterar, ¿no es cierto? O de modificar la estructura del material, ¿correcto? Sin necesidad de alterar o modificar, vamos a poner acá, sin necesidad de alterar la estructura del material, la estructura íntima, interna del material o del objeto, vamos a llamar, ¿cierto? Así es. Entonces, si hablamos de esta propiedad en la cual entonces no hay necesidad de alterar algo para describirlo, entonces entran a tallar muchos, ¿ya? Muchos. Por ejemplo, puede ser acá, el color. El color, ¿sí? Algo que nosotros queremos describir y decir, esto es amarillo, ¿no es cierto? Por ejemplo, ¿ya? Fosforescente, ¿correcto? O este es de la tapa azul. Entonces, simplemente al observar se ve esa situación. No hay necesidad entonces de modificar su estructura íntima, ¿correcto?
el color es una propiedad física. El tamaño o la forma también lo son, ¿ya? Lo que conlleva a que el volumen, tamaño o volumen, son, en este caso, o viene a ser una propiedad física. La forma también es una propiedad física, ¿correcto? Otras propiedades físicas, además de ello, también están como la masa. La masa se puede cuantificar, se puede poner en la balanza y sacar de cuenta cuál es el valor de esta, ¿no es cierto? De ese objeto. El peso también, ¿ya? La masa, el peso, la energía. Ahora, pueden ustedes incluso decirme que hay otras propiedades que la involucran. Por ejemplo, aquello en lo cual los metales, pueden ustedes decirme, por ejemplo, si hablo de conductividad, ¿es una propiedad física o química? Si escribo acá, conductividad. Conductividad eléctrica. ¿Es o no es una propiedad física? ¿Qué opinas? Sí. Claro. ¿Por qué, profesor? Dime, un metal, como el acero, por ejemplo, ¿ya? O el hierro, o no sé, hasta oro, plata, pueden conducir electricidad. Incluso el metal conduce mejor sería para estos efectos la plata. Pregunta, ¿la conductividad eléctrica acaso provoca un cambio en ese metal, en el acero, en el cobre? ¿Provoca algún cambio? No provoca nada. ¿Sí o no? No. Normal. Claro, se mantiene. Solamente entonces se aprovecha la conductividad, los electrones libres que hay digamos, en la superficie o estructura interna del material, del metal, provoca entonces esa conductividad. Por lo tanto, la conductividad eléctrica es una propiedad física, no modifica al material, ¿no? No modifica, no lo cambia, no lo convierte en otra sustancia. ¿Qué me dicen ustedes de la maleabilidad? A ver, ¿qué sería para los efectos maleabilidad? A ver, si alguien se acuerda. Moldear algo. Se deforma. Claro, es una propiedad física, lógica. Se moldea aquí, nos ha mencionado. A ver, ¿qué más? A ver, ¿qué otra concepción tienen de maleabilidad? La deformación. Ya. El oro ha puesto acá, bueno, no vi quién. El oro, de hecho, es el material más maleable, según el metal más maleable, según se sabe. Ya. Cuando hablamos de maleabilidad, hablamos de una laminación. Se puede laminar el oro, se puede, digamos, poner en planchas, cada vez más delgadas, pero así, a lo largo y a lo ancho, ¿no es cierto? Laminación completa. Y eso entonces es una propiedad física, porque al hacer ese efecto, pregunta, si es en el oro, ¿acaso ese oro se convierte en otra sustancia? ¿Qué me dices? No. No, sigue siendo oro. ¿Vale? Ahora, ¿qué pasa cuando ese esfuerzo, en vez de hacer laminación en todo, en derredor, en un plano, lo hacemos longitudinalmente? Lo estiramos, lo estiramos. Esto tiene otro nombre y también es una propiedad física. ¿Cómo se llama? Elasticidad. Bueno, va por ahí, aunque no, elasticidad, hablamos más bien de... Elasticidad. ¿Cuál? Elasticidad. No, ya dijeron que eso, pero eso en realidad no se trata de ello. Otra. Ductibilidad. Vamos a escribir. Ductibilidad. Ductibilidad. De eso se trata. Correcto. Y cuando hablamos de un material dúctil, estamos hablando entonces de acá. Se está formando hilos. ¿Ya? Pues acá, vamos a poner acá, formación de hilos. El metal se está transformando en hilos. Formación de hilos, ¿no es cierto? O cables. ¿Correcto? Cable para un metal. ¿Correcto? Para un metal. Si tú te das cuenta, por ejemplo, mira, a ver, ¿cómo es el cable de tu audífono? ¿Has visto o no? ¿Alguna vez has visto el cable de tu audífono? Trenzado. Ya, muy bien. A ver, otro, lo demás. El cable de tu audífono es grueso, porque Son como de hilos. cobre es de cobre. Ajá. De hilos son, como hilitos chiquitos, Delgadísimo. enredados. ¿Sí o no? Claro, es Ajá. un hilito. Y eso, mira, obviamente se aprovecha por la situación que se busca, ¿no?
nada más. Entonces, delgado, se ha estirado, ¿no es cierto? Son hilos, claro, filamentos se llamaría eso, ¿no? Entonces, obviamente se ha aprovechado la propiedad que le estamos indicando, ¿correcto? Son propiedades, entonces, físicas. Entonces, por favor, hasta aquí, no se olviden. Si es una propiedad física, es aquella, como indica aquí, donde entonces se describe sin necesidad de alteración de la sustancia. Por nada se cambia, ¿ya? Y por supuesto, hay más ejemplos, hay más casos en los que se puede hablar, ¿ya? Pero no se olvide que una propiedad no es igual, ojo, una propiedad, amiguito, no es igual a un cambio, ¿ya? Por favor, para aquellos que están pensando que cambio físico es igual a propiedad física, eso está mal, ¿ya? Tengan cuidado. Voy a pasarme a un costado, a ver, los que desean hacer su captura de pantalla, háganlo ya, porque igual voy a tomarle la foto, así que puedes hacerlo ya, yo voy a tomarle la foto. Que sea. Alguno dice, no, quiere tomar la foto ya. ¿Listo? Ya está la captura. Listo, Avísame. profesor. Sí, profe. Ya, entonces ahora yo voy a hacer para mí también una fotito, ¿ya? No se muevan, no se vayan a ir a un sitio, por favor. Lo voy a poner acá. ¿Dónde está? Voy a buscarlo. ¿Dónde estás metido? Por acá creo que estás. A ver, acá estás. Gatito. Cámara. ¿Qué propiedad? Química. Propiedad Química. A ver, tú define la propiedad química. A ver. ¿Cambia la estructura interna? Ya, muy bien. Entonces, la diferencia que hay entre ambas propiedades, entre química y física, es abismal, pues, ¿no es cierto? En ambas, como se sabe, una propiedad es algo que se describe, ¿correcto? Es algo que se describe. El color se describe, el tamaño se describe, el peso también se puede describir, medir, ¿correcto? Sí. Pero si hablamos nosotros de una propiedad química, entonces ahí tendríamos que tener en mente algo más, ¿no es cierto? Y en eso está lo que justamente están comentando. Vamos a escribir acá, número 2. Que una propiedad química, pongamos acá lo siguiente, ¿ya? Es toda propiedad, que solamente se describe cuando solamente permite su descripción. ¿En qué momento? A partir de un cambio. ¿De qué cambio? De un cambio químico. Nada más. ¿Correcto? Vamos. Entonces, si hay un cambio químico, ahí es el momento que tú debes aprovechar para poder describir aquella propiedad química que se presenta. Por ejemplo, ¿qué propiedades químicas tenemos? Podríamos acá mencionar, ejemplo, a ver, veamos acá algunas. Vamos a listar las siguientes. Pudiera ser la oxidabilidad. Oxidabilidad. ¿Correcto? Cuando usted ha escuchado hablar de oxidabilidad, lógicamente se producen sustancias óxidas. ¿Cuál es el óxido más famoso, jóvenes? A ver, si me pueden decir, por favor. ¿Cuál es el óxido más famoso? ¿Cuál sería? ¿Cuál óxido de qué metal? Ahí está, muy bien, Araujo. El óxido con el hierro, cloro, lógico. Así es. Es más, no sé, tal vez digamos, más visible, ¿no es cierto? Porque muchos materiales que observamos están hechos a base de hierro. Está muy bien, ¿sí? Claro, también hay óxido de cobre, hay óxido de plata, ¿cierto? Así es. Hay óxido de no metales, por ejemplo, el dióxido de carbono, aunque en este caso no es visible. Pero la oxidabilidad es por supuesto, obvia en metales muchos. Además de la oxidabilidad, también podemos hablar de la combustibilidad. Combustibilidad. ¿Qué implica combustibilidad? A ver, díganme, ideas.
¿Qué será combustibilidad? Evaporación. Cuando el Evaporar. carbonio Evaporar. ¿Evaporar? No. A ver. ¿Carbonesa? quemar. Oxidación Quemar, entre ya, eso está sustancias. mejor. Eso está mejor. Claro, la acción se llama quemar, ¿no es cierto? O combustionar. Pero la propiedad es combustibilidad, ¿cierto? Así es. Entonces, si hablamos de combustibilidad o combustible, ¿qué es un combustible? Entonces, a ver, digan ustedes, ¿qué es un combustible? Algo que le proporciona energía. Ya. Bueno, está bien, pero aunque te estás desviando de la situación, a ver, ¿qué dicen los demás? ¿Qué será un material combustible? ¿Es un material capaz de liberar energía? Ya, pero ¿qué energía? ¿Qué energía? Energía calorífica. Ah, eso está un poco más, es un poco mejor. Está bien, está Sí, bien. se oxida violentamente Temperatura, por temperatura. la desprensión del calor. Claro. En realidad, aunque te estás yendo más allá, pero no hay problema. Mejor para mí, porque me permite entonces explicarte algo más. Amigos, cuando algo, un combustible, si te hablo en esos términos, material combustible significa material que se puede quemar, ¿correcto? Si hablamos de material que se puede quemar o combustible, entonces esa combustibilidad lleva o conlleva una acción de, como dije el joven, de una oxidación violenta. Es una oxidación violenta, un deterioro violento de ese material. Así es, así como lo ves. Por eso que entonces, de verdad que, claro, es cierto, ¿no? Se elimina energía, calorífica, fuego, como quieras llamar, ¿no? En esa situación. Ejemplo, los combustibles fósiles, correcto, como el petróleo, por ejemplo, ¿no? Y además otros materiales, la madera, el cabello, la tela, ¿no es cierto? Son materiales también combustibles. Como también hay materiales que no son combustibles. Oxidabilidad, combustibilidad, ¿no es cierto? No voy a poner maleabilidad, no voy a poner ductibilidad, no, definitivamente. También otra propiedad que podría estar acá sería la acidez. La acidez también es otra propiedad química, ¿no es cierto? Y la acidez como tal, jovencitos con propiedad química, lo detectamos, ¿no es cierto? Por ejemplo, en algunos casos, comiendo, ¿no es cierto? De repente, ¿no? Probando algunos ácidos que se pueden consumir, ¿correcto? Pero esos ácidos poderosos, potentes, corrosivos, no te vas a poner a probar. No es igual probar el jugo de limón que probar el ácido muriático, ¿sí o no? Tú me entiendes por qué, ya sabes por qué. El jugo de limón, ¿qué ácido contiene? Hablan. A ver, el jugo de limón, ¿qué ácido contiene? Cítrico. Muy bien. Y ácido ascórbico, que es la vitamina C. Y en caso del ácido muriático, tú sabes que es un ácido corrosivo, potentísimo. Así es, no se puede probar nada. Es una cantidad, es terrible, ¿no es cierto? Muy corrosivo. Entonces, en ese caso, por supuesto, hay instrumental que permite el cálculo de la acidez de estos materiales, ¿no es cierto? Y además, que en la botella dice, ¿no? Peligro, líquido corrosivo, no consumir, te ponen ahí la calavera, ¿no es cierto? El cráneo, que ya sabes que es un líquido peligroso, ¿no es cierto? Muy bien. La acidez, la combustibilidad, ¿no es cierto? La alcalinidad también cuenta, ¿no? Que sería lo opuesto a la acidez, alcalinidad, ¿no es cierto? Como por ejemplo la soda cáustica, entre otros materiales que son alcalinos. La lejía también es alcalina, ¿correcto? Así es. En fin, hay muchas de estas propiedades. Entonces, claro, Marcos, la reducción química, ¿no? Que sería lo opuesto a la oxidabilidad. Entonces, para ir avanzando, una pregunta, a ver si me han comprendido. Acá tengo, por ejemplo, acá estás viendo un pedazo de papel higiénico, ¿no es cierto? Tú, la propiedad que puedes decir acá de este papel, ahí que me estás viendo de aquí a varios kilómetros, ¿ya? Porque estamos en forma remota, ¿qué propiedad puedes describir? Combustibilidad. Combustibilidad. ¿Puedes describir la combustibilidad? ¿Seguro? ¿Qué dice? ¿Qué tipo de propiedades puede describir de este papel? A ver, así te lo pongo. ¿Qué tipo de propiedades puede describir? Física. Ajá, Físicas. físicas. Muy bien. Eso donde lo veas, ¿no es cierto? Muy bien.
Porque acá al revés, ¿no? Tal vez el color es blanco, el tamaño pequeño. Si habla geométricamente, rectangular, ¿correcto? Si habla de otros materiales, bueno, le ponemos un microscopio poroso, qué sé yo, ¿no es cierto? Entonces, diversas propiedades físicas. Para que sea propiedad química, ¿qué le tengo que hacer para describir? Quemarlo. Quemarlo. Claro, tú dices quemarlo si quieres describir que es combustible, ¿sí o no? Correcto, porque de repente está hecho de asbesto, y el asbesto es un material, jovencitos, que se acopla muy bien a una fibra textil y que le pones fuego y no se quema, ¿ya? Algo de asbesto está justamente en la ropa de los amigos bomberos, ¿sí? Algo de asbesto está ahí también. ¿Se da cuenta? Para que aguante, ¿no? Es ignífugo, ¿no? Para que aguante el fuego. ¿Se da cuenta? Entonces, la idea es así, o sea, para usted pueda describir una propiedad química, necesitas ¿qué cosa? ¿Qué necesitas? Un cambio químico. Mientras no veas el cambio químico, no decimos nada. ¿Me dejo entender? Porque al ojo no puedes saber. ¿Sí? Al ojo no lo puedes saber. ¿Me dejo entender, muchachos? A ver, escucho. Sí. ¿Sí? Sí, profe. ¿Sí? ¿Me has entendido? ¿Sí? Sí, profesor. Sí, sí, profesor. Perfecto. Entonces, esto, por favor, amigos, no se vayan a olvidar. Claro, yo te he soplado, es papel higiénico. Pero si te hubiera dicho, no, ese es asbesto, entonces dice, no, profe, no, con eso no conozco, no, mucho respeto, no. Entonces, más bien, la cuestión es, amigo, entonces, obviamente que ya sabemos de algunos materiales, y qué tal si hay de otros. Entonces, si hay otros más, tengo que hacer un cambio químico y saber lo que pasa, ¿ya? Vamos ahora a ver otro grupo de, llamemos, ¿cómo se dice? Otro grupo de propiedades. Vamos a hablar así de forma sencilla. Veamos otras propiedades que toman en cuenta a la masa, que toman en cuenta una dependencia o no dependencia con la masa. Y ahí donde entra un comentario de un amigo ahí que mencionó un tipo de propiedad, ¿no? Alguien me escribió, me olvidé quién fue. Ajá, muy bien, Mireia. Excelente. Entonces vamos a ver a esas propiedades. Entonces acá vamos a ponerle acá 3. Vamos a poner acá 3, ¿ya? En el punto 3 vamos a hablar de propiedades extensivas, así como intensivas, ¿ya? Lo vamos a poner todo en el punto 3, obviamente dentro de ella lo vamos a dividir. Ahora, ¿por qué lo hace así, profesor? Porque acá tengo que explicar por qué se llaman de esa manera, ¿ya? Entonces, se conoce como propiedad extensiva o intensiva, acá decimos, ¿no? Son aquellas propiedades que se evalúan, ¿ya? En todo caso, si no, vamos a poner que se describen. Vamos a utilizar las palabras que estamos usando. Son aquellas propiedades que se describen, a partir de su dependencia con la cantidad de materia. Y si alguien se debe recordar, yo creo que todos, dígame, ¿qué cosa es cantidad de materia? Masa. Exacto. Así es, hay que ponerlo con todo. Acá ponemos masa, pues. El profesor está hablando de masa. Entonces, si depende de la masa, ¿qué va a suceder? Esa propiedad va a cambiar. Si no depende la masa, si no depende la cantidad de materia, entonces esa propiedad no se va a modificar. ¿Correcto? Dado esta situación, entonces, por eso hablamos de las dos, de la extensiva y de la intensiva. ¿Correcto? De la extensiva y de la propiedad intensiva. ¿Correcto? Entonces, veamos acá. Vamos acá. Voy a escribir acá. Tenemos las siguientes, ¿ya? Las siguientes, como ya, por supuesto, está estipulado acá. Entonces, acá vamos a poner A y acá letra B. ¿Correcto? De repente más abajo. A y B.
Vamos a poner por acá la letra A y aquí la letra B. Listo. Ya. Entonces acá A, propiedades. Propiedades, vamos a ponerle acá extensivas. ¿Qué serían propiedades extensivas? A ver, por favor, si alguien me puede... Depende de la masa. Que dependen de la masa, muy bien, muy bien. Entonces lo ponemos acá, amigos. ¿Ya? Ponemos. Son aquellas propiedades, lógicamente de eso estamos hablando, que dependen. ¿De la masa de un cuerpo? Claro, o sea, de la cantidad de masas. Dependen de la cantidad de masa. ¿Qué significa eso? En todo caso, para ejemplo más claro, vamos a poner así mejor. Cantidad de materia, es decir, la masa. Para entender esto bien, recalco. ¿Qué significa dependencia? Significa que si la masa, la cantidad de materia o masa de un objeto va a modificarse, ¿qué le pasa a la propiedad? ¿Se modifica o no se modifica? Miren. ¿Se modifica o no se modifica? Claro, se va a modificar. Se modifica, se modifica. Así es, se va a modificar. Por eso dice, ¿no? Allá, son aquellas propiedades que dependen de la cantidad de materia. Allá, o sea, puede haber una masa diferente. En un caso, la propiedad también va a cambiar. En ese sentido, entonces, tenemos que alistar ejemplos claros. Y acá vamos a ver ejemplos. A ver, un ejemplo clarísimo, bueno, es la propia masa también. La propia masa, aunque suene redundante, es una propiedad lógicamente extensiva. Pero tal vez me vas a entender mejor si hablo de peso. ¿Ya? Si hablo de peso. Pregunta. ¿Qué pasa cuando un objeto, tú sabes que los objetos tienen masa? ¿Qué pasa si ese objeto, dado su masa, tiene un peso? Tú sabes que peso es masa por gravedad. mg, ¿no es cierto? Física, mg. Entonces, si hacemos que cambie la masa, por ejemplo, se duplique la masa del cuerpo, ¿qué va a pasar con el peso? Va a incrementar. Claro. Si se duplica la masa, se duplica el peso, ¿cierto? Eso lo sabes muy bien, ¿correcto? Entonces, el peso en sí mismo es una propiedad que depende de esa cantidad de materia. Lo mismo, si el peso del objeto disminuye, ¿qué pasa con el peso? ¿También qué pasa con el peso? También disminuye. También disminuye. Así es, también disminuye. En efecto. O sea, esa dependencia, ¿no es cierto?, existe y hay que mencionar. También sería la energía. Aunque parezca mentira, también la energía. Pero para ser más exacto, en la forma de calor. ¿Correcto? En la forma de calor para darte una idea más clara. ¿Sí? ¿Por qué, profesor? Mira, y esto vino de una pregunta de examen, ¿ah? Por si acaso, pusieron energía. Y la gente estaba en duda. ¿La energía será o no será? ¿Será o no será? Y la respuesta, claro que sí lo es. Es una propiedad extensiva. Te hago un ejemplo chiquito nomás. Mira, cotidiano. Por la mañana, como es lógico, vas a tomar tu desayuno. Y como tú solamente estás, de repente estás tú y tu hermano nada más, o tú y tu mamá nada más, de repente, ¿no? En ese momento en la mañanita. Entonces, no hay necesidad de hervir esa tetera grande que tienes en casa, tetera grande, 2 litros. De repente solamente una taza con agua, ¿no? Pones la taza con agua en la tetera, pones la cocina y hierve, y tú sabes muy bien que hierve en pocos minutos. Pregunta, ¿qué pasa cuando haces hervir la tetera grandaza de 2 litros? ¿Qué pasa? Demora más ¿Toma tiempo. más? Toma menos tiempo. Aumenta el tiempo. Demora más tiempo de acuerdo más. ¿Se gasta más energía o no? Sí, se gasta más energía. Gasta más gas. Para transformarlo. Lógico. Si tu cocina es eléctrica, ¿sí o no? Uf, te hace añicos. Si es eléctrica. Si es una cocina a gas, lógicamente va a tomar sus minutos.
si la taza de agua solamente demora, ¿qué te diré, no? No sé, por exagerar de repente, ¿no? 4 o 5 minutos, de repente, no sé, ya la tendrá, a lo mejor toma, no sé, 10, 15 minutos, de repente más, ¿no? Entonces, pero ya uno sabe que a más masa que va a servir, va a tomar más energía para gastar, ¿sí o no, amigos? Entonces, la situación es que la energía también, ¿ya? Dado este caso de calorífica, por supuesto, está dentro de la extensión, ¿ya? La inercia, a ver, ¿quién me dice? La inercia que hemos hablado hace un rato, ¿por qué es extensiva? Habla. La inercia. También depende de la masa. Porque usted dijo que si es mayor la masa, puede, digamos, una piedra, si es mayor, al moverse se le va más complicar al aplicar una fuerza. Y si su masa es menor, obviamente va a ser más fácil, porque su Claro. masa. Lógico. Así es. Esa es la idea. Entonces, dado la situación que tú has descrito, querido amigo, la inercia también estaría en este. ¿Sí? Así es. Y bueno, creo que ya es redundante, pero hay que ponerlo. El volumen también está ahí, además de otros casos que también son conocidos. ¿Ya, amigos? Hablemos de la propiedad. Ah, se me olvidaba un pequeñito detalle que ahorita lo pongo acá, como rojito. Vamos. ¿Cuál es? Acá, voy a poner aquí asterisco doble. Las propiedades extensivas. Vamos a poner las propiedades extensivas son aditivas. A ver, ¿quién me dice qué significa el término aditivas? A ver. Que se adhieren a cualquier cosa. A ver. Aditivas. No dice adictivas, por si acaso, sea malo. Dice aditivas. ¿Que se adhieren? ¿Ah? Que se adhieren. No. Que ya. suman. Mariana dice que se puede sumar. Claro, que se suman, ya. Se juntan. Y bueno, por ahí va la cosa, ¿no? Por ahí va la cosa. ¿Algo más? A ver. Aumentar, bueno. Mejorar, bueno, ya se está yendo por otro lado, pero bueno. Ya. Si hablamos, ya. Magnitud directa. Ya. Mira, te lo pongo así. Cuando hablamos de aditivo significa que son acumulativos. ¿Ya? Acumulativo. Va sumándose, incrementándose, de ser el caso que va aumentando la masa. Como también va a lo contrario, ¿no es cierto? ¿Ya? Esa es la idea. Entonces, lo voy a poner acá, amigo, ¿ya? Porque no te vayas a estudiar. Entonces, vamos a poner acá con verde, acumulativos. ¿Ya? Acumulativos. Es decir, bueno, no sé, si tú en un buen momento, en este tiempo, tienes un peso espectacular, ¿no? Con tu talla, tienes un peso apropiado, chévere, ¿no? Estás atlético, las señoritas también. Pero ¿qué pasa si por la cuarentena, la ansiedad y qué sé yo, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, no sé, te comes ahí demasiado y todos los días, así durante 2 o 3 meses. ¿Qué va a pasar con el peso? ¿Qué va a pasar con tu peso? Aumenta. Aumentar, pero. Claro, va a aumentar. Es por la acumulación, ¿sí o no? Se acumulan, son aditivas. ¿Te das cuenta? Entonces, a eso se refiere cuando decimos de esta forma. ¿Me dejo entender, amigos? A ver, escucho. ¿Estamos comprendiendo la idea? Sí, profesor. Sí, profesor. Ya, entonces, vamos a relajarnos. A ver, si me han entendido todo hasta ahora, amigos, a ver, voy a contar, a ver, vamos a hacer no sé, algo acá, vamos a ver. A ver, escríbeme el número 1, a ver, si me han entendido todos, escríbeme 1. A ver, ¿cuántos unos hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 12, 15, 16, 17. Ah, eso ya no puedo contar ya. ¿Cuántos uno? Bueno, bárbaro, va. Ya, ponle. Había contado creo que como 40 y tantos ya. Ya ahí no deben de dar. Listo, amigos. Entonces, creo que estamos bien. Entonces, ahora vamos a pasar a las otras propiedades. ¡Ey, atención! Propiedades extensivas es una. Ahora pasamos a esto. Propiedades intensivas, profesor. Propiedades intensivas. Entonces, creo que ustedes pueden ayudar. ¿A qué llamamos propiedades intensivas? Son aquellas propiedades que no dependen de la cantidad. Aquellas propiedades que no dependen de masa del cuerpo. Ah,
Voy a poner lo que has No dicho. depende de la Son cantidad de materia. aquellas, un ratito vamos a poner esto bonito. Que no Son depende. aquellas propiedades, aquellas características, ¿ya?, que no dependen de quién, profesor. No De la dependen cantidad de materia que posee un cuerpo. eso, de la cantidad de materia. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Significa simplemente, amigo, señorita que me escucha, que lo felicito por estar acá en promedio, ¿ya? A todos ustedes, ¿sabes? De verdad, pasen la voz a sus amigos que tienen postura agraria, que estén acá también con nosotros, ¿ya? Que cuando hablamos de que no depende de la cantidad de materia, significa simplemente esto. Significa que puedes ponerle cualquier cantidad de masa, cualquier cantidad de materia. Y debido a que no depende, pregunta, ¿la propiedad va a modificarse? No, va a ser constante, va a ser igual. No, Claro. Eso, a eso se refiere. Cuando dice no depende de la cantidad de materia, puedes poner cualquier cantidad. Pues es una masa inmensa, una masa pequeña. Pero la propiedad se modificó, habla. ¿Se No. modificó? No, profe. No. No, No, profesor. así es. Entonces, en ese caso, jovencitos, ahí tenemos que, ojo, pestaña y ceja, porque hay algunas propiedades intensivas que tenemos que tener cuidado para reflejar que en ese caso está dentro de este ámbito. Por ejemplo, aquí Bellido ya me está soplando algunas, así que vamos a ir indicando poco a poco porque ahí está adecuado. ¿Ya? Un ratito, por favor. Un la ratito. dureza. Ahí está. El calor. Bueno, ese no era. La velocidad. Entonces acá ponemos, ejemplo, la ductilidad o ductilidad, suena igual, ¿eh? Por si acaso, ductilidad o ductilidad. Ya lo hemos analizado. A ver, ya lo borré. ¿Qué era ductibilidad? ¿Qué era? Oye, háblame. ¿Qué era ductibilidad? Ajá, hilos, Juan. Claro, transformación de metales ahí. Correcto. Y ya tú sabes, ¿eh? Me dijiste, profe, el cable de mi audífono es delgadísimo. Ya, el cable de copia intensiva, dado que puedes manejar una cantidad grande o pequeña, es igual, se mantiene como tal, ¿no? Se mantiene la propiedad. Me dijeron por ahí, observé, déjame ver, ¿dónde está este pluma? Acá está. Que decían conductividad. Ya, vamos a escribir. La conductividad térmica y así como también eléctrica. Ambas propiedades, la eléctrica y la térmica, también son propiedades de tipo intensivo, ¿correcto? O sea, eso va a depender más del tipo de material, ¿ya? Que de la cantidad. La velocidad. Además, la tenacidad. Muy bien, la tenacidad también es una propiedad física, por si acaso, y también intensiva. La ductibilidad, ahí está, ¿no? La maleabilidad, por supuesto, la maleabilidad también, ¿no? Maleabilidad. Ahí está. Oye, ¿y qué me dices tú de una propiedad? A ver, vamos a ponerte a prueba. La densidad. A ver. La densidad. Sí. A ver, yo cuando estaba en colegio hace algunos años, ¿no? Hace algunos años, muchos años, en realidad. ¿Sabía como tú que la densidad es igual a qué? A ver, ¿qué me dice? La densidad es igual a qué? A ver, fórmula, ustedes saben. Eso se ve hasta en colegio. Densidad. ¿A qué es igual? A ver, es una formulita. Masa entre volumen. Entre volumen. Excelente, es lo máximo. ¿Eh? Mira acá. Lo máximo. Eres de otro mundo. Ajá. La masa entre volumen. Listo. Entonces, cuando tú dices masa entre volumen, ahí es donde a veces, Benito, yo me confundía. ¿En qué sentido? Bueno, como el escolar que era, ¿no? O pre. Decía, profe, pero acá dice masa, acá está la masa. Pero sucede algo, amigos. Parece increíble, pero sucede lo que vamos a poner aquí a continuación. ¿Qué pasa? ¿Usted sabe cuánto vale la densidad del agua? Escucho. ¿Alguien sabe cuánto es aproximadamente la densidad del agua? Ahí está, Claudita dice 1. Ajá. 999. ¿Un qué?
¿Un qué sería? ¿Un kilo, un metro, un kilómetro? ¿Mililitro por centímetro cúbico? Ajá, 1 gramo por cada centímetro cúbico, claro. Así es. Esa cantidad aproximadamente es, bueno, ese 1 que tú dices, ¿no es cierto? Igual va a ser, así sea una gota de agua o una piscina. Pongamos una piscina. ¿Sí? ¿Por qué, profesor? Porque lo que sucede con la densidad, que sigue siendo 1, es que la única variable que va a hacer su modificación será la temperatura. Y tú sabes que, por ejemplo, el hielo es agua también. Pregunta, ¿el hielo tiene la misma densidad que el agua líquida? No, es diferente. Diferente. ¿Mayor o menor? Menor. 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 Por eso que el hielo flota o se hunde en el agua. Flota, profe. Flota. Flota. Entonces, si flota en el agua, es obvio entonces de que Es más tiene denso. su densidad menor densidad. En fin, entonces, obviamente, el cambio de temperatura modifica drásticamente esos valores, ¿sí? Entonces, normalmente el hecho de que la temperatura gobierne sobre estas, sobre las intensivas, ese es el que le va a afectar, ¿no es cierto? El cambio de temperatura. Pero sigamos. La masa, señorita, es una propiedad extensiva y todos lo saben. El volumen es otra propiedad extensiva. Es otra propiedad extensiva. Propiedad 2. Cuando tú haces cociente, o sea, división de dos propiedades extensivas, a ver, ojo, pezón y ceja, ¿qué sale? ¿Ah? ¿Qué sale? Intensivo. Eso, muy bien. El cociente de dos propiedades extensivas sale una propiedad intensiva. Así es, ¿ya? Eso pasa también con la presión. La presión, físicamente hablando, es fuerza dividida entre área. ¿Sí o no? Fuerza entre área. Pregunto, la fuerza. Tú sabes que el peso es una fuerza, por ejemplo. Fuerza. ¿Propiedad extensiva o intensiva? La fuerza. Extensiva. Extensiva. El área. El área. Intensivo. Claro, pues el área tiene que ver con una extensión. Claro, extensión. ¿Qué sale del cociente entre dos? Area. Una intensiva. Claro, así es. Por eso que la presión, por ejemplo, la presión atmosférica es un caso como tal, ¿no es cierto? Estamos a nivel del mar, amigo, y así estés acá frente al Callao, frente a Ancón, frente a, no sé, allá en Máncora, frente, no sé, a alguna playa, no sé, allá en España, en Argentina, donde quiera, ¿no? ¿Ya? Amigos, en Punta del Este, en Uruguay, la presión atmosférica es solamente una atmósfera, ¿ya? Así es, una atmósfera. Entonces, ahí sencillamente, jovencitos, estamos aplicando una situación como la que estamos estudiando en este momento. ¿Correcto? Entonces, esto, por favor, acá lo voy a poner, acá lo voy a colocar, y acá vamos a poner importante. ¿Ya? Importante. No te olvides, ¿ya? Entonces, el cociente de dos extensivos te da un intensivo. Ojo, el cociente, no la suma, no la suma. De hecho, pregunta, ¿las intensivas son aditivas o no aditivas? Adivina. No aditivas. No. No aditivas. Claro, no aditivas. Así es. Entonces, acá vamos a poner, ¿ya? No son aditivas. No son aditivas. Si yo tengo un vaso con agua y tengo al lado otro vaso con agua, el agua de uno vale densidad 1 gramo por cada centímetro cúbico o mililitro, y el otro también 1 gramo por mililitro. Si junto las dos aguas, pregunta, ¿aumenta la densidad? No, es igual. Sigue siendo la misma. Sigue siendo la misma. Sigue siendo la misma. Claro, así es. Similar es el sabor, amigos. Similar es el sabor. ¿Sí o no? ¿Ya? Similar. Tú te sirves, no sé, te sirves ahí el guiso que está en tu casa, que te encanta, ¿no es cierto? Te sirves el guiso en un plato, así sea un poquito, o sea, todo el plato completo, llenecito. Pregunta, ¿el sabor cambia? ¿El sabor se modifica? No. No. No, claro. Entonces, ahí tienes también una idea de una propiedad que sea
intensiva. ¿Correcto? Como tal, entonces, amigos, esto tenemos acá en mente, ¿no? Entonces, estas no son aditivas, no se pueden sumar, ¿ya? No se pueden sumar, simple y llanamente. Muy bien, tenemos acá algunas propiedades como tal. Ah, y por ahí vi que alguien me escribió, y lo voy a poner, me escribieron así: profesor, ponga combustibilidad. Combustibilidad. A ver, yo lo someto acá a juicio. Díganme ustedes, ¿está bien que ponga combustibilidad como propiedad intensiva? ¿Qué me dice? Está bien, porque el petróleo, así tengas un galón, igual va a tener la misma propiedad. Ya. Ajá. Claudia está en duda. ¿Ah? Pero bueno, ¿sabe qué? Es correcto lo que mi amigo me ha dicho y lo que ustedes están pensando. ¿Por qué? Como tú ya sabes, otra vez el ejemplito de mi papel. Acá está el papel, ¿no es cierto? Si este papelito lo quemo, ¿no es cierto? Puedo pasar lo mismo con un similar papel que es de lo mismo. Acá está chiquitito, así, un cuadradito, ¿correcto? Diferentes tamaños, pero los dos, al quemar, digamos, ¿se va a dar la misma combustibilidad o no, muchachos, al final? ¿Se va a quemar igual o no? Sí. Sí. Claro. Entonces, la combustibilidad no ve masas, ¿sí o no? ¿Ya? Por lo tanto, entonces, no es aditiva y como tal, entonces, no depende de la cantidad de materia. Profe, es una propiedad química. Claro, es una propiedad química. Conclusión, las propiedades químicas también están ahí. Otro ejemplo, acá. ¿Qué me dices tú de la acidez? La acidez. A ver, ¿cómo, no sé, cómo decir esto? ¿Cuál es una forma de medir la acidez? ¿Alguien sabe? ¿Cuál es una forma de medir la acidez? pH. El pH. La cantidad de pH. El pH. Muy bien, mire, todo lo que han dicho. El pH. pH significa simplemente índice de acidez tomando en cuenta el hidrógeno, ¿cierto? Entonces, el índice de ion hidrógeno es una forma de medir la acidez. Pregunta, para medir la acidez de un limón, ¿necesitas exprimir hasta la última gota el limón? No. No. Solo una gota nada más. Claro, basta con una gotita de repente, ¿no? ¿Ya? O algo más para hacer la medición necesaria. ¿Se da cuenta, joven? ¿Quieres verificar? Bueno, sigues exprimiendo un poco más, sacas más muestras y haces tus análisis. ¿Te das cuenta? Se llegar a una forma promedio. La cuestión, entonces, es, ¿qué cosa? De que la acidez es una propiedad también intensiva, ¿correcto? No depende de la cantidad de materia. Karina. ¿Ya? No depende de la cantidad de materia, porque no, y así, entonces, no es aditiva. Y así muchas más. Así que agregamos aquí algo más. ¿Qué decimos? También acá, importante. Importante es lo siguiente. ¿Cuál, profesor? ¿Qué? Las propiedades físicas, las propiedades, perdón, químicas, en este caso, químicas, ¿qué pasa con ellas? Las propiedades químicas son intensivas, ¿ya? Son intensivas, no te olvides, ¿ya? Para medir las propiedades químicas no necesitamos una masa determinada. Basta una muestra y se puede calcular. Entonces, esto es importante. Las propiedades químicas son intensivas. Sin embargo, acá hago la aclaración. No al revés, ¿ya? Así que no lo leas al revés. ¿Al revés qué diría? A ver qué me dice. ¿Al revés qué diría? ¿Cómo se leería eso? Son intensivas las Las propiedades intensivas químicas. son químicas. Ya, que las propiedades intensivas son químicas, ¿no es cierto? Pregunta, ¿es verdad eso? ¿Las propiedades intensivas son químicas? No. No, claro. Las intensivas pueden ser físicas, ¿no es cierto? También pueden ser químicas, ¿no? Claro, así es. Por eso hay que tener cuidado. Las propiedades químicas son intensivas, así como se ve. ¿Ya, amigos? Entonces, la combustibilidad, la oxidabilidad, la reducción química y otras más, entonces son netamente intensivas. ¿Ya, amigos? Listo. Perfecto. Capture pantalla en el de caso de algunos. A ver, le dejo, ¿ya? A ver, me estoy apartando un ratito. Y luego también yo voy a tomar la foto de arriba. A ver.
¿Me avisa, por favor, si ya está la captura? Sí. ¿Sí? ¿Ya está? ¡Listo! Ya está. Perfecto. Voy a tomar la foto un ratito, por favor. Te vayas a ir, ¿ah? Voy a... Un ratito acá. Vamos a poner aquí. Vamos a buscarle fotos por acá. Vamos a volver. Ahí está. Listo. Vamos a tu libro, por favor, ya que hemos avanzado esto de propiedades. Vamos ahora a trabajar con tu libro en algunas preguntas, entonces, donde tengamos a bien ver esto de las propiedades. ¿Ya? A ver, buscamos nuestro libro, busca tu material. A ver, encuéntralo. Condición del tema de materia. ¿Correcto? A ver, Pregunta 4. A ver, todos a la pregunta 4. ¿Qué página, profesor? Página 53. ¿Ya? Ya que hemos hecho propiedades, nos vamos a focalizar en eso. ¿Perfecto? Página 53. ¿Correcto? A ver, ¿cómo leemos la página 53? ¿Qué dice? Dice, las proposiciones acerca de la materia y sus propiedades correctas son. ¿Ya? A ver, en la pregunta 4. Pregunta 4, página 53, ¿ya? No se olviden que estamos haciendo de esta página, por favor, ¿ya? Listo. La 4. ¿Cuál sería? A ver. Vamos a examinar. A ver, dice, las proposiciones acerca de la materia y sus propiedades correctas son, primero, dice, posee propiedades físicas intensivas que son el peso y la densidad. ¿Qué te parece? ¿Verdadero o falso? Falso. Falso. ¿Por qué? Por el peso. Eso, el no es peso intensivo. es extensivo. Muy bien, pasamos. La masa y el peso de un cuerpo son conceptos diferentes, pero que representan lo mismo. A ver, ¿será eso cierto? Falso, falso. Eso donde representa la... Falso. Claro. Uno es cantidad de sustancia, materia, perdón, y el otro es peso, ¿no? Entonces son dos cosas distintas. La materia es energía concentrada, y la energía en sí misma, dice, es materia dispersa que forma el universo entero. ¿Qué les parece esa apreciación física? ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero, profe? Claro, Verdadero. sería verdadero. Claro que sí, ¿no? Eso está bien, porque en realidad, viéndolo desde el punto de vista, en este caso las propiedades como tal, se precisa entonces que la materia que tiene masa es una energía todo en conjunto, se ha reunido, aditivo, ¿no? Así es. Y la capacidad del zinc para reaccionar con el ácido clorhídrico es una propiedad química, reacción, ¿no? Mientras que la maleabilidad de los metales es físico. La clave sería, ¿cuál? ¿Verdadero? Verdadero. La clave entonces sería, ¿cuál? La D. La D, profe. La D. Profesor, ¿puede repetir por qué es la 3? ¿Verdadero? La 3. Recuérdese de que cuando hablamos nosotros de la materia tiene masa y volumen, ¿sí o no? Si esta materia que tiene masa y volumen lo dispersamos, ¿no es cierto? Para dispersar esa materia, usualmente debe convertirse en energía. Ejemplo, hemos hablado, por ejemplo, de que se puede quemar los objetos. Si este era un papel, es un papel, y yo lo echo al fuego, ¿no es cierto? Desaparece el papel. ¿Qué pasó con el papel? ¿En qué se transformó? ¿En qué se transformó? Claro, en energía. Ya ni cenizas hay, porque ya todos los átomos, ¿no es cierto? Prácticamente han pasado a, qué sé yo, ¿no es cierto? A una condición, de repente, de sustancias simples,
pero con liberación de energía. Ahora, lo contrario también pasa lo mismo, ¿no es cierto? Si hablamos de la energía, como dice acá, ¿no? Y la energía es materia, dice, dispersa. ¿Ya? La energía es materia dispersa y la materia es energía concentrada. Si hablamos de energía, materia dispersa, entonces todo lo que el universo existe, ¿no es cierto?, alrededor, ¿correcto? Entonces se puede reunir en cúmulos, logrando entonces formar hasta incluso cuerpos celestes, es científico. Entonces, al existir estos lugares, la energía se concentra tanto, brotando estas estrellas en algunos lugares tan lejanos del universo. Entonces la energía se concentra y forma materia. Amigos, otra cosa, ¿no es verdad que la energía tiene su equivalencia con la materia? ¿No dijo Albert Einstein una ecuación? A ver, acuérdense, una ecuación en la cual entran a tallar energía y masa. A ver, ¿quién completa esa ecuación? A ver. Es igual a mc al cuadrado. Así es, mc cuadrado. ¿Qué cosa es m? Masa. Masa. ¿Qué cosa es c? Energía. ¿Qué cosa es c? Velocidad de la luz. Así es, velocidad de la luz elevada al cuadrado. Claro, son condiciones relativistas donde se da eso, pero él entonces manifiesta ello y, bueno, se pone manifiesto, jovencitos, esto en los cuerpos celestes, o tal vez también se puede dar esta situación en situaciones atómicas. Hasta en situaciones atómicas, ahí se podría dar este caso, ¿ya? La fórmula está incompleta, ¿no, profe? Claro, al parecer habría, ¿no? Acuérdate de que si decimos incompleto, ¿ya? Seguramente porque tú lo estás comparando con otra fórmula. ¿Con qué fórmula tal vez lo está comparando usted? No, claro, porque los fotones no tienen masa, digo. Claro, así es. ¿Te refieres a los fotones? Ajá, así es. Claro, sino que lo que te digo es que estaría aplicado en los electrones, Los electrones al hacer saltos, no es que el electrón tiene masa, ¿no es cierto? Al hacer ese salto, entonces ese electrón despide una energía, ¿no es cierto? Esa energía. ¿Me dejo entender? Esa energía que tú llamas fotón, que está muy bien denominado, entonces esa energía, ¿no es cierto? Dado el fotón, ¿no es cierto? Es producto de ese salto electrónico, ya sea hacia arriba o hacia abajo respecto al electrón, ¿no? Mayor nivel o menor. ¿Estamos? ¿Sí? Perfecto. Bien, entonces, la respuesta en la 4 sería la letra. Vamos ahora a Matito. Profesor. Sí, escucho. Profesor, ¿cuál era la 4? La 4, Dedo. o sea, la 4 de la 4, o sea. La capacidad del zinc para reaccionar con el ácido clorhídrico, reacción química, ¿no? Claro. Entonces es una propiedad química, esa capacidad para reaccionar, ¿cierto? ¿Para reaccionar es químico? Claro, una propiedad química, Claro, o sea, pero esa, dice, la capacidad que tiene zinc, esa capacidad, esa predisposición, es una propiedad, ¿cierto? ¿Ya? Química. Y la maleabilidad de los metales es física. ¿Ok? Sí, profe, gracias. Muy bien. Vamos ahora, por favor, a pasar a la siguiente afirmación. Vamos a ver por acá. A ver, déjame ver. La pregunta número 8. Vaya a la 8. Todos leemos. ¿Lo tenemos? Listo. Dice, el 2,2,4 trimetilpentano, muchas veces llamado isoctano, es un líquido fácilmente inflamable, cuya densidad es 0,69 gramos por cada centímetro cúbico, insoluble en el agua, muy volátil, señorita, muy volátil, o sea, volátil significa que se evapora rápidamente, evaporación rápida, ¿ya? ¿Qué más? Se funde a 107 grados Celsius bajo cero. ¿Fundir qué significa? A ver quién me dice fundir. Es una propiedad también. Fundirse. De forma. Que se vuelve. ¿A qué estado físico pasa? ¿Líquido? Líquido. A líquido. Exacto. A líquido. Y produce reacciones de sustitución con los halógenos. La afirmación de lo que dice, ¿no? Claro. Entonces indique las proposiciones correctas respecto a las palabras subrayadas relacionadas con las propiedades del compuesto. Determine el número de propiedades físicas y químicas. Listo. Te toca a ti, amigo. A ver,
voy a borrar acá y vamos a poner nuestra lista. Mientras que acá yo voy a completar que la 4 sale solo 3 y 4. Listo. Acá pasamos ahora a la pregunta 8. A ver, anda resolviendo. Cuando tú dices inflamable, ¿inflamable con qué lo asocias? Inflamable. A ver. Con la combustión, claro. Pero cuando tú dices inflamable, jovencito, es una combustión muy rápida. Muy rápida. Mira, a ver, para que me entiendas. ¿La gasolina es inflamable o no? Sí. Sí, porque, bueno, es volátil, o sea, sí se evapora rápidamente, se evapora. Tú no puedes dejar destapado el galón de gasolina, se evapora rápido. Si le pones fuego, ya se va a quemar. Pero pregunta, el carbón, al igual que la gasolina, se quema también, ¿sí o no? Ambos son combustibles, pero la pregunta es, ¿el carbón es inflamable? No. 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 Muy bien. ¿Y por qué no? Porque no se quema rápidamente, ¿sí o no? Oye, cuando has hecho tu parrillada, ¿no es verdad que demora en prender el carbón? Se tiene que poner vela. Vela. Imagínate, que la mecha que le ponen y no sé qué más, otros le meten queroseno y gasolina, hasta le meten ahí para que prenda, la verdad, todo su periódico le ponen ahí hasta que prenda, ¿sí o no? ¿Ya? Demora en prenderse. Los dos, gasolina y carbón, son combustibles. ¿Los dos son inflamables? No. Inflamabilidad. Señorita, escuche bien, aunque se está grabando, bueno, no le escribo, pero se está grabando, la inflamabilidad, capacidad ¿para qué? Para formar flamas inmediatas, ¿entiendes? Formación de flamas inmediatas. Flama de fuego. En cambio, si no es inflamable, no se forma la flama inmediatamente, ¿correcto? Entonces el carbón no es inflamable, ¿sí? Por decirlo de una forma más sencilla. Entonces, inflamable tiene que ver con una propiedad. Habla, química o física, ¿cómo es? Química. Lógico, pues, hermano. Entonces, propiedad física por acá y propiedad química por allá. ¿Ya? Propiedad química. Entonces, hablemos. Una propiedad química, 2 puntos, 2 puntos. En el caso, entonces, acá pondremos, en química, me parece que muy poco, no importa. Acá en químico ponemos inflamable. Inflamable. Ya está. ¿Qué más? Luego dice, cuya densidad es 0,69 gramos por centímetro cúbico. Habla. ¿Densidad dónde estaría? Física. Física. Muy bien. Por donde lo vean, ¿no? Propiedad física es la densidad. ¿Ya? Densidad. Listo. ¿Qué más, profesor? Sigamos. Luego dice, insoluble en el agua. Insoluble. Que no se disuelve en el agua, que no se mezcla con el agua. ¿Física o química? Química. 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 Insoluble. Insoluble, insoluble. Bueno, ahí te ayudo. Ahí yo te ayudo, Escucha, amigo, porque ha venido en examen de admisión, La solubilidad, escúchame, es una propiedad física. Porque solamente la solubilidad está aplicada a mezclas. A mezclas. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, tú mezclas sal en el agua. El agua solubiliza a la sal. Pregunta, ¿puedes rescatar la sal del agua? No. Sí, al evaporar el agua, Eso es porque ahí, amigo, la mezcla, como veremos en la otra clase, yo mediante mañana, la mezcla no ocurre una reacción química. ¿Entiendes? Y si no ocurre reacción química, solamente una mezcla, ¿no? Cada uno mantiene sus propiedades, entonces simplemente, ¿qué va a pasar? Entonces la solubilidad está relacionado con una propiedad física, ¿ya? Entonces, eso de insoluble, estamos acá hablando, ¿ya? Insoluble o soluble, vamos a poner acá como propiedad física. No te olvides, La solubilidad es una propiedad física, ¿ya? Tiene que ver con esto. ¿Hasta ahí estamos? ¿Me escuchas? ¿Hasta ahí estamos? Sí, profe. Ya, seguimos. Luego dice,
muy volátil, volátil. Se esfuma rápido. Se evapora rápido, evaporación. ¿Qué es eso? Química. Químico. Evaporación, ¿ah? Evaporación, evaporación, evaporación. Formar vapores, vapores, vapores. Física. Física. Claro, pues, la propiedad inflamable, ¿ya? Es química, mientras que volátil es físico, porque solamente lo volátil es una evaporación rápida, nada más, ¿ya? ¿Ya? ¿Ok? Evapora. Amigos, a ver, otro, igual que la gasolina. Amigos, la gasolina cuando tú le dejas destapado, ¿no es cierto? Sale los vapores, ¿no es cierto? Y hay gente que aprovecha la volatilidad de la gasolina para oler gasolina. Como dije la semana pasada, ¿está bien oler gasolina? No, Correcto. Es tóxico. No, es tóxico. tóxico. Es tóxico, claro, pues amigo. Sammy dice, huele rico. Qué barbaridad, Dios mío. No puede. No, no huele a gasolina. No vas a ingresar, sino jamás. ¿Ah? Yo se lo digo. Claro, pues amigo. Hace daño acá al cerebro, ¿no? ¿Ya? ¿Ya? Produce brutalidad, así que tengan cuidado. ¿Ya? Nada de estar oliendo ahí tonterías. ¿Ya? Ni que, ¿cómo se llama? Pero cal, ni nada de eso. ¿Ya? Ah, quiere ver si su olfato por el COVID. Ah, bueno. A lo mejor dice, no, me dio COVID, quiero probar si ya siento. Dice, no te pases. ¿Ya? Bueno, en fin, amigos, no oler gasolina. ¿Ya? La volatilidad es física. Siguiente. Funde a menos 107 grados Celsius. Fundición, fundir. Pasar a líquido. Física. Físico. Físico. Acá sería, fundir. ¿Ya? Fundir. ¿Ya? Pero no nos alcanza, ¿no? Vamos a poner un poquito. Vamos a ponerlo más abajo. Más abajo. Ajá, ahí. Ahí vamos a tener propiedades físicas y aquí propiedades químicas. Donde acá pusimos, ¿cuál? Ahí en química pusimos inflamabilidad. Inflamabilidad. Listo. Sigamos. Luego dice, y produce reacciones de sustitución. Háblame. Ahí está. Química. Con los halógenos. Químicas. Claro, pues, donde lo veas. ¿No es cierto? Ahí estás hablando de reacción química o reactividad química. ¿Ya? De manera entonces que cuando hay reacción química, entonces ocurre, como dice su nombre, ¿no? Sustitución. Sacan átomos de un lado y pasan a otro. Eso es lo que sucede con estos materiales. Amigos, la respuesta, ¿cuál es la clave si es que tenemos ahí como tal? A ver. Físicas, creo que aquí hay 4 y químicas 2. La letra C de cachimbo. Muy bien, amigo, así me gusta. Muy bien, continuamos. A ver, vamos a ver si tenemos acá algo más. A ver, ¿dónde estamos? A ver, acá hay una mezcla aquí con otras cosas. Acá habla ya de composición, que eso vamos a hacer Dios mediante mañana, ¿correcto? Y en este caso, acá también está mezclado con propiedades, con cambios, como tal. ¿Está bien? Entonces acá, a ver, dime tú, ¿dónde estamos? A ver. Ya que estamos acá viendo esto, por favor, ¿cuál es la respuesta en la 25? A ver, ¿cuál es la respuesta en la 25? A ver. Lo leo. El vapor es aquella sustancia que en condiciones ambientales existe en el estado líquido y en el estado gaseoso. Entonces, forma vapor. A ver, ahí, ¿quién forma vapor? A ver, este es un conocimiento que hemos. A ver. ¿Quién forma vapor? Agua. El agua. Lógico. Así es. Lo que pasa es de que esto vamos a verlo un poquito más mañana, ¿no es cierto? Debido a que en el aire, a ver, vamos a preguntar, sí, una pregunta suelta, como para dejarlo ahí, vamos a resolverlo igual, pero igual siempre me gusta dejar un preámbulo. Y una cosa, ¿en el aire hay vapor de agua o gas de agua? ¿Qué me dice? Vapor de agua. Vapor de agua. Vapor de agua. Vapor de agua. Exacto. En el aire que respiramos, ¿existe gas oxígeno o vapor de oxígeno? Gas. Gas de oxígeno. Gas de oxígeno. Gas. ¿Y dónde está la diferencia? Si los dos se mantienen en estado gaseoso. Vapor y gas son estado gaseoso. ¿Dónde está la diferencia? Uno no puede formar líquido. Partículas más pequeñas. Claro, uno puede formar líquido. Así es.
Es correcto lo que ha dicho. Eso está muy bien, muy bien. El agua a esta temperatura puede estar en forma vapor, dado la propiedad, ¿no?, de evaporación, pero también lo natural es el líquido, ¿no? Eso es lo que pasa con el agua. En cambio, los otros materiales que están alistados son esencialmente gaseosos. Correcto. Vaya, por favor, Gatito, a la página 180, por favor. Vaya a su libro, por favor, a la página 180. Ya vamos a terminar nuestra clase. ¿Correcto? A ver. Página... Sí, acá está. Página 180. ¿Lo tienes? Búscalo, búscalo, por favor. Ahora, vaya usted, por favor, a la pregunta número... Déjame ver acá. 10... No, sí, pues, 16. La pregunta 16. Aunque aguanta, acá hay 2.16, o me equivoco, no sé. Hay 2.16, ¿no? Sí, sí, profesor, hay 2.16. Uy, qué bravo. Ya, Premio doble. ¿estoy viendo doble o qué? O el internet, no sé qué pasa, me está haciendo daño. Ya, el segundo 16, ¿qué ver? El segundo 16. El segundo 16. Vaya, es un 16. ¿Qué dice? Es una propiedad química. Ya, tú mismo eres, ya. Es una propiedad química. Yo lo voy a poner acá porque igual tenemos que verlo después. A ver. Y vamos a poner página 180. Página 180. Estamos en la pregunta número 16. Ya está. Es una propiedad química. La letra, la B. ¿La E, profesor? La B no es. La D, reactividad. ¿Qué dice la D? Reactividad, lógico, pues, hermano. Reactividad química. Capacidad para las sustancias para reaccionar con otras y hacer entonces cambios totales. Intercambio de átomos, intercambio de electrones, pero cambio de una a otra sustancia. Entonces la respuesta es la clave D, que para los efectos solamente lo resumen con reactividad, que es una propiedad química por donde lo veas. Muy bien, vamos a marcar la clave porque también esto tengo que ponerlo luego, que sería la clave D. ¿Correcto? Muy bien. Ahí está. A ver, hablemos un poquito sobre algunas propiedades que conocemos todos. Mira, por favor, la pregunta número 21. Aunque tal vez no sea del tema, pero nos vamos a lanzar porque quiero ver el conocimiento previo. Yo sé que hay gente acá que ya tiene conocimiento previo, y eso me gusta. Página siguiente, pregunta 21. A ver, página siguiente, pregunta 21. Es una característica del estado sólido. A ver, ¿qué responderías? A ver. Sólido. Sólido. Ya hay una respuesta, muy bien. Hay una respuesta, no sé si será la clave. A ver, repito. A ver, estoy página 181, pregunta 21. Dice, es una característica de los sólidos, del estado sólido. A ver, algunos me han marcado la clave E. A ver, vamos a ver. Pregunta, cuando hablamos de un sólido, ¿los átomos están cada vez más juntos o más separados? Más juntos. Más juntos. Más juntos. Y entonces, si están más juntos, ¿hay mayor fuerza de atracción o repulsión? Mayor fuerza de Atracción. Fuerza de atracción. Atracción. Atracción, claro, porque repulsión, señor, repulsión, rechazo, rechazo. ¿Sí o no? Eso no. Entonces, tú dices atracción, profe, entonces están cada vez más juntos, más juntos. Esa es una característica de los sólidos. Mientras que la E, mira cómo dice la E, la fuerza de atracción es menor que la fuerza de repulsión. ¿Te parece bien la E? Densidad. Ah, entonces no es la E, ¿cierto? Densidad de baja. Bueno, cuando los átomos están cada vez más juntos, ¿la densidad es menor o mayor? Si los átomos están cada vez más juntitos. Mayor. Mayor, pues es mayor. Claro. Por eso que el hierro, por ejemplo, tiene los átomos más juntos, es obvio que entonces más juntitos entre sí, por eso que la densidad es alta. Es alta.
De hecho, un metal como el osmio ostenta la mayor densidad en materiales naturales. La respuesta lo han dicho acá algunos, y Calcho lo está diciendo, movimiento vibratorio. ¿Qué significa vibratorio? ¿Qué es vibrar? A ver. Vibrar. A ver. Física. Temblar. ¿Tiembla? ¿Pequeños movimientos? ¿Ya? Porque tú sabes que hay movimientos, por ejemplo, rotación. Rotación. Da la vuelta, ¿no? Movimiento de rotación. ¿Ya? Traslación. ¿Cómo es traslación? Un cambio de... Cambio de posición. Eso, ¿no es cierto? Cambio de posiciones, sacas el delta X, qué sé yo, ¿no? Que sería el desplazamiento, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y el otro movimiento usual, la vibración, ¿no es cierto? El cambiar, ¿no es cierto? Ese cambio de posición, pero ahí nomás, ¿no? Movimientos, digamos, un delta X infinitesimal, chiquitito, ¿no? ¿No? Va y viene, va y viene, va y viene, va y viene, ¿no? Así, pequeñito. De manera, entonces, jovencitos, que eso se refleja en los sólidos. Claro, no se puede ver. Entonces, atómicamente se va a dar esta situación. Entonces, la clave, amiguitos, es la letra C. Y bueno, aunque tal vez dirán, ¿no? No hemos visto, porque obviamente es una forma de preguntar en la condición que estamos, de saber los conocimientos previos. La clave en la 21 es la letra C, ¿correcto? Movimiento vibratorio. Pregunta, por favor. Le escucho. ¿Me podría explicar, por favor, lo de la densidad? ¿Cuál? Perdón, disculpe. Lo de la densidad. ¿Cuándo nos Densidad. ¿Cuándo no? Ajá. ¿Te refieres a que la densidad, porque es extensiva, a eso te refieres? ¿O perdón, intensiva? ¿Cómo saber, no, si un objeto es denso o no denso? O si tiene mayor densidad o menor densidad. Ok, ya. Entonces, vamos con las fórmulas. Mira, la densidad es igual, acá está, masa sobre volumen. ¿Sí o no? Masa sobre volumen. Pregunta. Cuando los átomos están cada vez más juntitos, ¿el tamaño de la sustancia es menor o mayor? Si están cada vez más juntos los átomos. ¿Qué me dices? Menor. Eso. Entonces, el volumen se hace más chiquito. Y si el volumen es más chiquitito, este es menor por matemáticas. Cuando el cociente es menor, ¿qué pasa con el resultado? ¿Menor o mayor? Mayor. Así es, así es. En esta condición, donde densidad y volumen son propiedades de magnitud inversa, ¿no? Creo que ustedes en matemáticas ven eso, ¿no? Entonces, a menor volumen le corresponde una mayor densidad. Lo opuesto también pasa. Los gases, por ejemplo, abarcan un montón de espacio, los gases, un montón de espacio. Al tener mayor volumen porque están más espaciados, esto creció, que creció el volumen. Pregunta, ¿qué pasó con la densidad? Disminuyó. Así es. Por eso que la densidad de los gases es menor. ¿Me comprendiste? Sí, profesor, gracias. Así es. Esa es la idea. Ese es el resultado, esa es la situación con respecto a esos materiales. Listo, amigos. Ahí los tengo que dejar ya porque ya van a tener una clase siguiente. Entonces, amigos, si todo está bien... ¿Podemos tomar foto a la pizarra? Fotito, Claro, profesor. tómale foto. Dije que me está bien. Ahí está. Pues, disculpe usted, por favor. ¿Ya? Ahí está. Tómale su foto. ¿Ya? Y si todo está bien, todo se ha entendido, a ver, escríbeme uno. Voy a ver, vamos a ver esa técnica. A ver, vamos a hacer una mecánica. A ver cuántos uno hay. A ver, vamos a ver. Quiero saber cuántos uno hay de todos los que me están escuchando, de todos los que me están siguiendo. ¿Ya? Quiero ver ahí. Ya hasta ahorita ya van 20. Ya, vamos a ver cuántos unos hay. Si me han comprendido, si me están siguiendo, entonces significa que estamos ahí presentes. Muy bien, ya van como 30. Excelente. Wow. Pasó una cantidad tremenda ahorita. En fin, muchachos, entonces creo que si todo está bien, entonces ha sido un gusto estar con ustedes. Espero que ustedes también se encuentren bien. Y mañana nos vemos, ¿no? ¿Mañana a qué hora nos vemos? ¿Mañana a qué hora nos vemos? A las 5. Mañana a las 5, ¿ya? Dios mediante, mañana a las 5. Y estaríamos viendo composición de la materia. ¿Ya, amigos? Composición de la materia, básicamente. Cuídense, nos vemos. Gracias, profesor.